YouTube está lleno de PCs gamer carísimas, pero yo quería probar algo diferente. ¿Qué pasaría si cada pieza costara solo $1? En teoría debería ser un desastre, y eso mismo esperaba, pero sorprendentemente, esta computadora sí puede ejecutar juegos, no de la mejor manera, pero puede hacerlo. Así que hoy veremos qué tan lejos puede llegar una PC de $1 por pieza. Si vamos a jugar a este juego, necesitamos unas reglas. Esto no es un PC de $1, es $1 por componente. Eso significa que cada pieza puede costar como máximo $1. Puedo comprar componentes usados, averiados o incluso lotes grandes y repartir el coste. Los gastos de envío no cuentan y puedo reparar cualquier componente siempre que consiga hacerlo funcionar otra vez. Y para empezar este montaje, necesito la pieza más importante, la placa base. Pero hay un problema. Una placa base por $1 básicamente no existe. Incluso las que están averiadas normalmente cuestan más que eso. Pero entonces tuve un golpe de suerte. Encontré un vendedor que ofrecía 5 placas base por solo $5. Suena perfecto, ¿verdad? Bueno, hay una trampa. Todas y cada una de ellas estaban anunciadas como no funcionan. Así que ahora básicamente estoy apostándolo todo, con la esperanza de que al menos una de estas placas siga con vida, porque si no, este proyecto habrá terminado antes incluso de empezar. Muy bien, vamos con la primera placa base, una H81 Mini, y sí, está realmente sucia. Hay polvo por todas partes, incluso dentro del zócalo del procesador, y eso nunca es buena señal. Antes de hacer nada, decidí limpiarla a fondo. Eliminé todo el polvo, especialmente de la zona del socket, porque lo último que quiero es dañar un procesador durante las pruebas. Una vez hecho eso, voy a utilizar todos los componentes que ya sé que funcionan y comprobar si esta placa todavía tiene algo de vida. La encendemos y... ¿qué está pasando? No hay nada, ni luces ni ventiladores girando, solo un silencio absoluto. Y sinceramente, las placas que fallan de esta manera suelen ser las más difíciles de reparar, porque cuando se comportan así, lo normal es que estén completamente muertas. Ahora pasamos a la segunda placa base. Esta es bastante antigua, una GE31M. Lleva más de una década dando vueltas, así que no espero ningún milagro. Muy bien, vamos a probarla. Esta vez hay algo diferente. El ventilador gira, eso es buena señal, pero no hay imagen, no detecta el teclado. Nada. En ese momento pensé que quizá fuera el procesador, así que limpié los contactos y lo intenté otra vez. Pero sí, sin cambios. Sigue sin arrancar. Sinceramente, ya empezaba a sentirme un poco impotente. En situaciones como esta, realmente no hay mucho más que puedas hacer. Pasamos a la tercera placa base. Y sí, es prácticamente igual que la primera. No responde absolutamente a nada. Silencio total. Ahora le toca a la cuarta placa base, una H110. Al principio parecía más prometedora, pero aún así no daba imagen. El mismo problema, incluso después de probar todo lo que se me ocurría. Muy bien, vamos con la última, la quinta placa base. Y este es un modelo muy popular, la H81. Por fuera, la verdad es que se ve bastante limpia, pero dentro del socket es un auténtico desastre. Hay varios pins doblados en distintas direcciones, así que sí, ha llegado la hora de hacer cirugía, enderezando los pines con muchísimo cuidado, intentando no empeorar las cosas. Cuando por fin todo parecía estar lo suficientemente bien, instalé el procesador, conecté todos los componentes y la encendí. No me lo puedo creer. Tenemos señal, funciona, esta placa base sigue viva, así que sí, 5 placas base por $5 y de alguna manera terminé consiguiendo una que funciona, lo que significa que esta placa me ha costado exactamente $1. Y por fin, la suerte estuvo de mi lado. Conseguí reparar los pines doblados del socket, aunque sinceramente sigo esperando que no aparezca algún problema oculto más adelante para arruinarlo todo. Pero bueno, por un solo $1, tampoco me voy a complicar demasiado. Y lo más importante, este socket ni siquiera es tan antiguo. A día de hoy sigue utilizándose en muchísimos equipos económicos. Eso significa que todavía tengo posibilidades de encontrar un procesador compatible, pero con solo $1 de presupuesto, ¿será siquiera posible? Así que me puse a buscar en eBay. Y sí, la verdad es que había bastantes procesadores dentro de ese rango de precio, pero yo solo estaba buscando una cosa,
socket 1150, y de alguna manera encontré un Intel Pentium G1840 por exactamente el precio que estaba buscando. El envío costaba solo $2, pero había un problema. El vendedor decía que no estaba aprobado. Así que empecé a pensar, ¿acabo de tirar el dinero por confiar en este tipo? Lo instalé, lo encendí, nada, no daba imagen. Incluso comprobé la temperatura con la mano. Y sí, estaba completamente frío, así que estoy prácticamente seguro de que ese procesador estaba muerto. Pero aquí viene lo curioso. Después de pedir ese, encontré otro procesador y lo compré en silencio, porque en el fondo, nunca llegué a confiar del todo en el primero. Así que ahora vamos a abrir este segundo procesador y a ver qué nos ha tocado. Y es un Intel Pentium G3240. El encapsulado tiene algunos arañazos, pero la parte inferior está completamente bien. Muy bien, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a instalarlo y comprobar si me han vuelto a estafar o no. Madre mía, tenemos imagen. Ha entrado directamente en la BIOS. Muy bien, llegados a este punto, diría que este PC ya está completado aproximadamente en un 30%. Ahora le toca a la memoria RAM. Esta placa base utiliza DDR3 y, curiosamente, el precio de la DDR3 apenas se ha visto afectado por toda la fiebre de la IA, así que todavía se puede encontrar bastante barata, pero encontrarla por solo $1, eso ya es otra historia. Incluso un módulo básico de 2 GB suele costar unos $3, pero después de buscar durante un buen rato, no os vais a creer lo que encontré. Un kit de 2 módulos de 2 GB por solo $1. El vendedor decía que los había sacado de un equipo destinado al reciclaje, así que sí, de verdad espero no haber tirado el dinero. Muy bien, ha llegado el momento de la verdad. ¡Madre mía! Funciona de verdad. El sistema reconoce los 4 GB de RAM sin ningún problema. Ahora le toca al almacenamiento y no os vais a creer lo que encontré. Un disco duro de 320 GB por solo $1. Obviamente, no es nada rápido. Es un disco duro mecánico tradicional y, sinceramente, unidades como esta ya están completamente desfasadas para los estándares actuales. Por eso la gente las vende prácticamente regaladas. Esta, además, ya lleva más de 900 horas de uso. Sí, ha tenido bastante vida, pero para este proyecto es suficiente para instalar Windows y quizá unos cuantos juegos básicos. Y ahora, llegamos a la parte más difícil de todo el proyecto, la tarjeta gráfica, porque, a diferencia del procesador o la memoria RAM, encontrar una gráfica por $1 es prácticamente imposible, ni siquiera las más antiguas. Miré en eBay y no encontré ni una sola opción, así que tuve que ser creativo. Hablé con un conocido y conseguí negociar una tarjeta gráfica, solo la PCB, sin disipador, por exactamente $1. El vendedor aseguraba que seguía funcionando. En ese momento, no me quedó más remedio que arriesgarme. Obviamente, utilizar una tarjeta gráfica sin refrigeración es una idea terrible, así que tuve que improvisar. Encontré por ahí un disipador viejo de una Nvidia GeForce GT 1030 y, sorprendentemente, encaja bastante bien. Así que lo instalé, añadí pasta térmica, que por cierto probablemente cuesta más que la propia tarjeta gráfica, y así de sencillo. Ya tenemos una gráfica que puede funcionar sin sobrecalentarse. Hablando de refrigeración, para el procesador utilicé el disipador original de Intel, sacado de un ordenador antiguo. Puedes encontrarlos prácticamente regalados en cualquier sitio. Lo siguiente era la fuente de alimentación. Y sí, a estas alturas mi presupuesto ya era prácticamente inexistente. Así que compré una fuente cualquiera por unos $1.80. Sin marca, sin etiqueta. Ni siquiera sé cuántos vatios tiene. Solo espero que no salga ardiendo cuando la encienda. Pero bueno, el ventilador gira, así que eso ya es una buena señal. Y, por último, la caja. Puede que estéis pensando que voy a utilizar una caja elegante, de esas negras con paneles de cristal templado. Pues no, una caja de cartón. Sí, esta va a ser la caja del ordenador, así que empecé a modificarla, sellando ambos extremos, haciendo agujeros para el flujo de aire, añadiendo espacio para los ventiladores y recortando una abertura lateral lo bastante grande para colocar la placa base y la fuente de alimentación. Llegados a este punto, esto ya no es simplemente montar un PC, es un auténtico desafío de supervivencia con $1. Lo siguiente era el flujo de aire. Instalé un ventilador de entrada y después coloqué la placa base en su sitio.
la fijé sobre un pequeño soporte de plástico y, sinceramente, con un poco de pegamento termofusible fue más que suficiente para dejarla bien sujeta. Después, instalé la fuente de alimentación. Aunque solo la fijé con 2 tornillos, la verdad es que quedó sorprendentemente firme. Luego hice un agujero para el botón de encendido y, por último, monté todo el conjunto y ordené un poco el cableado. Y aquí está el resultado final. No creo que sea el PC más bonito que he construido, pero probablemente sí sea el más barato que he hecho jamás. Este proyecto me llevó muchísimo tiempo y esfuerzo, así que, si os ha gustado, podéis dejar un me gusta para apoyar el canal. Pero antes de eso, vamos a comprobar si esta cosa realmente puede mover juegos. Estas son las especificaciones. Procesador G3240, RAM 4 GB de DDR3, almacenamiento, disco duro de 320 GB, tarjeta gráfica GT630 de 1 GB. Como este equipo no es especialmente potente, voy a utilizar Windows 7 para las pruebas. Empezamos con Tomb Raider, incluso con la calidad gráfica en bajo. Este juego lleva la tarjeta gráfica completamente al límite. Está funcionando al 100% de uso prácticamente todo el tiempo y solo consigo unos 30 fotogramas por segundo. Y si os preguntáis por qué aparecen 2 GB de UPRAM, ¿sí? Probablemente sea un error que cometí durante la configuración. Después probamos Minecraft. Con la distancia de renderizado al mínimo puede llegar casi a los 200 fotogramas por segundo, pero al subirla a 8 chunks baja hasta unos 30 fotogramas por segundo. Y además, la estabilidad deja bastante que desear. El procesador simplemente no da más de sí. Los FPS fluctúan constantemente y la experiencia resulta bastante irregular. Después tenemos Left 4 Dead 2. Este es justo todo lo contrario. Es un juego mucho más ligero, así que el rendimiento es mucho más estable. Incluso durante los combates más intensos con un montón de zombies, solo baja ligeramente hasta unos 55 fotogramas por segundo. La verdad es que quería probar más juegos, pero instalar juegos en este disco duro fue una auténtica pesadilla. Así que, en resumen, este PC de $1 no es completamente inútil, pero, desde luego, tampoco está pensado para jugar a títulos modernos. Puede mover algunos juegos antiguos y poco exigentes, pero poco más. Gracias por acompañarme durante todo este proyecto, y si habéis llegado hasta aquí, dejadme un comentario y contadme qué os ha parecido.